Bueno, aquí ya nos encontramos con Monseñor Víctor Masalles. Gracias por acompañarnos. Para mí un placer estar con ustedes hoy. Y que no es difícil hacer entrevistas en programas de este tipo, que no sean muy especializados, con ustedes los sacerdotes y en el caso con los obispos todavía más. Por eso agradezco mucho que haya venido. Le voy a tener que decir usted, aunque lo conozco desde que soy muy pequeña, pero es lo correcto en este caso. Vamos a ver. No es común que anden mucho en los medios de comunicación. No. Bueno, Él medio dirige de Televida quizá un poco, pero nada. Está dirigiendo Televida ahora y ahí como que ya él cree que con hablar ahí ya es suficiente. Sí. Hay que hablar aquí también, que aquí es para todo el mundo. Hay una cosa que yo hablaba de los estudios y me gustaría mencionarlo: licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en Teología Espiritual Pontificio Instituto Teresianum en Roma, en el 96, maestría en Teología Bíblica Pontificia en la Universidad Gregoriana en Roma en el 98 y doctorado en Teología Bíblica Pontificia en la Universidad Gregoriana de Roma en el 2001. Habla 5 idiomas, eso está bien, tenemos un obispo muy preparado, lee arameo y hebreo, además, que son muy parecidos, ¿no? Pero muy difíciles. O sea, es una persona que lleva muchos años de preparación, pero también con una profunda convicción de su fe. Conocemos toda esa historia. Un día vale la pena hacer una entrevista de la historia personal, que es preciosa. Bueno, que la hicimos a veces se recuerda uno de todo y mira, no será pero verdad. Hay tantos temas que tratar ahora alrededor de la iglesia. Vamos a empezar tratando el tema del aborto, que fue el último tema donde la iglesia tuvo una participación muy fuerte en los medios de comunicación a raíz de las modificaciones al Código Penal en esas tres excepciones con relación al tema del aborto para la despenalización del mismo, aprobada por el presidente y el Congreso. Primero el presidente, luego el Congreso. Ustedes tuvieron una participación muy activa y mucha gente se preguntó por qué razón la iglesia tiene que tratar de imponer sus creencias y sus valores a la sociedad civil. Somos un Estado laico donde la iglesia tiene su espacio y el gobierno tiene su otro espacio. A mí me gustaría que me respondieras por qué la preocupación de la iglesia, si es necesidad de imponer a los demás sus creencias. Mucha gente dice, la iglesia que se ocupe del más allá. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, primero que nada, no creo que sea tratar de imponer, sino de proponer. Precisamente en una sociedad democrática tenemos derecho pues todos, y nosotros no formamos parte de otro país que no sea el nuestro, nuestra sociedad, en la que podemos y debemos proponer. La iglesia tiene una misión y no es solamente una misión de cuidarse del más allá, no es una misión celestial, que es normalmente lo que mucha gente entiende, que a los curas y las monjas tienen que dedicarse al más allá. Y no es así, la misión de la iglesia es terrena, es aquí. En el más acá. Es la dignidad del ser humano, es trabajar cerca del ser humano. Donde hay un ser humano, ahí debe estar la iglesia, porque la misión de la iglesia son las personas. Y entonces la dignidad de las personas es defendida cuando se entiende que al proponer el aborto, creemos nosotros, como lo cree la Constitución, porque no solamente la iglesia, la Constitución en el artículo 37 dice que el derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción hasta la muerte. O sea que nosotros aquí no solamente estamos hablando acerca de la fe que tenemos en la vida creada por Dios, sino también en la fe que tenemos en la institucionalidad, donde la Constitución está diciendo que la vida debe ser defendida desde el momento de la concepción. A ese respecto, tenemos derecho a reclamar y a pedir que la vida del ser humano sea defendida en esa instancia, como lo dice el artículo 37. En ese debate que se dio en el Congreso Nacional, que realmente hacía mucho tiempo que no veíamos a los legisladores cumpliendo su papel de legisladores, unos debates muy ricos, muy interesantes, donde cada quien tuvo la ocasión de tomar turnos, de expresar sus posiciones, hubo una votación en la que de manera, digamos que parcial, se acogió la propuesta del presidente Danilo Medina. ¿Qué opinión tiene usted sobre la forma en que fue aprobado? Bien, hay varias cosas. Primero, yo entiendo que hubo puntos importantes, que se desarrolló en un clima de prisa. El señor presidente, las observaciones que hizo, reclamó que se hicieran a la mayor brevedad posible, no permitiendo el debate. Solamente el debate lo hubo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Pero hablaron casi todos los diputados. Sí, pero no hubo un debate nacional. No hubo primero un debate. El presidente Danilo Medina se ha acostumbrado siempre por consultar.
consulta. Hacer muchas consultas, sí, Por sí. ejemplo, en el caso haitiano, Sí. consultó antes, va con pie de plomo y siempre consulta. En este, a la carrera, lo llevó a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados se debatió, no hubo manera, a la calle salieron, no los que traían argumentos, sino discusiones. A la calle salieron pleitos, no salieron argumentos, porque en la calle no se argumenta sentado, con paciencia, un tema que durante tanto tiempo ha permanecido, de repente se tuvo que hacer a la carrera. Luego, ¿Por qué cuando usted va a la cree? Cámara de Diputados, ¿Por qué usted de allí cree? sale corriendo faltando a otra orden de la Constitución, no volvió a la Cámara de Senadores. Que es otra discusión que ha habido después de Esa es la esto. triste irregularidad. Otra triste irregularidad es que de allí se mandó otra vez al presidente y los senadores fueron irrespetados. La Cámara Alta, donde tenía que haber ido, luego de haber aceptado las observaciones, que por cierto fueron observaciones que por más interesantes debates que se pudiesen haber dado, al final acabó de una manera atropellada, con un argumento, un texto alterno que salió debajo de la manga como si fuera un conejo de un mago, y de allí salió de una vez para el presidente. ¿Por qué usted cree que esto se ha hecho de esa forma tan apresurada? Bueno, uno ¿Por qué puede cree que el lucubrar. presidente, elucubrar, si se permite elucubrar usted, por qué cree que el presidente cambió su conducta, su patrón de conducta con este tema? Bueno, normalmente es posible que una prisa pueda deberse a una presión que definitivamente puede ser. Las presiones nacionales no pudieron haber incidido en esto, sino las presiones internacionales. Internacional. Por lo tanto, él mismo puso en la carta en la que presentaba las observaciones, puso argumentos de convenios internacionales, por lo cual aparentemente insinúa, podemos elucubrar, ¿no? Eso es elucubrando de que hay una presión internacional que le impone Ahora, ese tipo de decisión. podría decirse que estaba recibiendo presiones de ambos lados también. ¿De qué? Presiones de las iglesias y presiones también de los grupos que defienden los derechos de las mujeres. No creo que haya recibido ningún tipo de presión de la iglesia porque no consultó. Si hubiese consultado, quizás se le hubiera dicho, bueno, sí, entonces espérese que la iglesia me está diciendo esto y en el extranjero me están diciendo esto, pero Existe una concepción. salió de momentos Sí. de aguas tranquilas, salió este oleaje. De la nada, exacto. Entonces, Existe una, no sé qué presión estamos hablando. Pero existe una concepción de que la Iglesia Católica tiene un poder muy grande en República Dominicana, a pesar de que hay una separación de poderes desde hace muchísimos años, que es un Estado laico. La Iglesia tiene un poder muy grande y que somete a presión a políticos y a funcionarios, etcétera. Sí. A mí me gustaría saber Sí. qué piensa usted de eso. Bueno, la presión viene de la función social que tiene la iglesia. La iglesia está presente en el país entero, está presente en barrios, está presente en campos. Es un medidor del pulso, eso fue lo que dije yo en el Te Deum, cuando le hablé a Leonel El Te Deum del 25, Fernández. aquel Te Deum. Es un medidor del pulso nacional. Por lo tanto, cuando habla, está hablando en representación De la gente. de muchos sectores de la población. Por lo tanto, tiene que ser escuchado. No Que son creo que parte de la sea sociedad la civil. única instancia que se escucha, pero yo entiendo que se escucha mucho, porque hasta hace poco, que yo sepa, se dijo siempre que era la institución con mayor prestigio social, independientemente de que últimamente haya tenido sus dificultades. Normalmente la iglesia tiene no se puede negar su calidad moral y su participación a través de la historia nacional. Dio la impresión que después de esto se creó como una tirantez entre el gobierno y la iglesia, sobre todo después de la renuncia del que era el enlace del Poder Ejecutivo con la iglesia, pero luego se nombró a otra persona, la iglesia dijo que eso fue a título personal. ¿Cómo usted percibe la relación en este momento? Bueno, en este momento, digamos, yo creo que no podemos basar la vida nacional en este tema. O sea que en este tema no podemos decir que ahora quedamos enemiguitos todos, Exacto. sí, aunque uno puede decir, hay una cierta decepción con el modo en cómo fue tratada una institución, y no solamente una institución, porque ahora mismo también tienen mucha relevancia las iglesias evangélicas, que entiendo que también fueron de la misma manera irrespetadas. Aquí no estoy hablando a título propio ni personal, sino a título de un sector importante de la población, en donde se manejó todo con una gran desinformación. Las preguntas que se hacían, las discusiones que se hacían sin permitir arrojar luz acerca del problema. Se vendió tanto que la idea
de la iglesia es una institución medieval con ideas medievales atrasadas, Dirigidas por hombres que machistas. la iglesia quiere permitir la muerte de miles de mujeres, Ahora, etcétera, esas palabras etcétera, nunca etcétera. las usó el gobierno propiamente dicho. ¿eh? No se vende bien. Esos Nadie- argumentos. no seas así. Porque, por Nunca ejemplo, nos han dicho nada. el vocero de la presidencia sí habló varias veces sobre este tema y dijo en una ocasión que esto no era no era un asunto de fe, sino de salud pública. Sí, un asunto de humanidad. Exacto. Es más que es importante más que salud complejo que pública salud todavía. pública. Porque la ciencia de las humanidades son las que bregan con el ser humano en toda su integralidad. Por eso tenemos que entenderlo desde el ser humano, no desde la salud, Bien. aislado, la educación, aislado, un derecho aislado, el otro derecho aislado, sino desde el ser humano visto de su Hablando del ser humano, nos queda muy poco tiempo para el tema del aborto y una de las cosas más, uno de los conceptos que se trabajó mucho es que la iglesia le estaba dando más importancia a los bebés por nacer que a las mismas madres, cuando se hablaba de que cómo es posible y se llevó a la mente de toda la población y a ti te dicen cómo es posible que tú prefieras decidir entre un bebé que no ha nacido y una mujer que está viva y que a lo mejor tiene otros hijos a la hora de tomar una decisión de cuál de las vidas salvar. Y ustedes aclararon, para no volver te lo otra vez vendieron sobre el bien. tema, aclararon ustedes médicos y muchísima gente de que eso es cosa del pasado, que ya no hoy día en práctica médica no se ve esto de que yo tengo que decidir entre madre e hijo, sino que el procedimiento para salvar la madre muchas veces cuesta la vida de un hijo, del niño, y eso no es punible. Claro, Nunca porque lo ha sido y estamos no lo puede hablando ser. de la intencionalidad de hacer un procedimiento en el cual llamamos nosotros del efecto, del doble efecto, salvando a la madre en un procedimiento, la vida más débil puede perderse. Y eso no es punible, no es éticamente Nunca lo ha sido en ninguna reprochable, parte del mundo. ni tampoco es necesario legislar acerca de esto. Pero hay Pero entonces, como quedó la redacción del texto, donde dice precisamente que plantea esa excepción siempre y cuando el médico haga todos los esfuerzos posibles por salvar ambas vidas, entonces ustedes están de alguna manera de acuerdo con esa redacción. No porque, del todo, ahí está implícito, ahí está detrás de todo eso también el aborto. Por favor, aquí vamos a hablar de una cosa importante, y es que la ciencia médica actual, la ciencia médica no encuentra ningún caso en el que haya que legislar o decidir. El problema nuestro quizás es más un problema social, un sistema de salubridad deficiente, y en el cual entonces podemos decir, vamos a optar por legislar a favor del aborto para que no se mueran madres, en lugar de optar por un sistema de salud competitivo, como lo es, por ejemplo, el caso de Chile. Chile es el país que tiene el índice de mortalidad materna más bajo de América, aparte de Canadá, pero más bajo que Estados Unidos, y los estudios han arrojado que se debe primero a un nivel de educación adecuado y sobre todo de un sistema de unidades de materno-infantiles competitivas en todo el territorio del país. Eso es lo que, por desgracia, nosotros Lo que ellos básicamente es lo que yo entendí. Ustedes decían, no es necesario permitir o abrir la ventana de poder abortar una criatura para tratar a una madre, sino tratar la madre, y si en ello se va la criatura, se va, porque por esa ventana ustedes tienen temor de que estas ventanas, ustedes tienen temor de que por las ventanas que se han abierto ahora puedan entrar muchos otros abortos que no tienen que ver con los temas que se están tocando. Acuérdate que somos solamente 6 países todavía en el mundo. Quiere decir que ya hemos podido ver todos los países en donde se ha despenalizado el aborto y ha comenzado siempre con estos típicos casos extremos que nunca existen en la mayoría de los casos y que después viene y resulta que el peligro de la madre y después de esos 90 o 100 mil casos, en otros países resulta que el 99% son exactamente por esos casos límites. Y precisamente eso que usted dice, que solo quedan 6 países en el mundo donde la prohibición es absoluta. Hay mucha gente que dice, entonces quiere decir que, pongámonos de moda, que el resto de los 200 y pico países del mundo están equivocados y estos 6 son los que tienen la razón. Bueno, vamos a poner el caso chileno, ejemplo. En el caso de Chile, la mortalidad materna está a niveles casi de países desarrollados, 14 por cada 100.000. Es un nivel extraordinario. Y se ha demostrado con Chile en toda América Latina, en donde todos los países fuera de 4 penalizan el aborto, el país que ha sido un modelo de lo que es cómo podemos reducir la mortalidad materna es a través de un sistema de salubridad competitivo y un nivel de educación. Por lo tanto, parece que por ahí que debemos ir. Después, cuando vamos a países como Europa, Malta,
La isla de Malta tiene niveles europeos. O sea, se puede demostrar con Malta que todos los países, que Malta no se... o sea, al penalizar el aborto, no existen esta cantidad de mujeres que mueren a fruto de las deficiencias que hay, de que tienen que ir a lugares clandestinos para abortar. Malta es un ejemplo en Europa de que si fuera así, Malta debería ser un desastre. Malta debería ser un lugar donde mueren miles y miles y miles de más. Y tiene niveles normales. Tiene niveles normales de mortalidad que siempre es eventual, la mortalidad. Yo soy la mala de la película porque tengo que llevar el tiempo y no quería dejar esta última pregunta, pero se nos va a quedar uno de los temas. Una cosa que sí sensibiliza mucho a la población es pensar, una niña que ha sido violada o por una violación o por incesto ha quedado embarazada con apenas 10, 11 o 12 años. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia para esta niña? Que quizás las consecuencias de un aborto no sean tan graves como el llevar hacia adelante un embarazo y traer a la vida a un hijo que incluso puede ser hijo de su propio padre o de su tío o de su hermano. En el 2013 Alemania tenía 102.000 abortos. Alemania lleva los numeritos al pie de la letra. Y en Alemania de lo que sería abortos debido a incesto o a violación son menos de 20. Dentro de los 100. Pero la realidad de República Dominicana con el abuso infantil es horrorosa. El abuso infantil existe en todos los países. Sí, pero mire, recientemente el periódico Listín Diario sacó un estudio sobre el abuso infantil en República Dominicana y se denunciaba a diario en República Dominicana una violación de un menor. Esas son las que se denuncian. Sí. Y muchas veces la familia un niño violado diario en República Dominicana, de las cuales la gran mayoría son niñas, son hembras, y en su gran mayoría por algún familiar. Bien, hay un protocolo en Alemania precisamente, perdone que vuelva otra vez allí. Cuando una persona llega violada, como aquí lo hay, el protocolo existe en salud pública. El protocolo dice, cuando llega una persona violada con abuso, con penetración, debe aplicarse el estudio de los retrovirales del SIDA y tiene que dársele inmediatamente la píldora del día después. La píldora del día después resulta que, no sé si saben, que del momento de la penetración hasta el momento de la concepción hay un tiempo. Sí. Pero la mayor parte de los embarazos se esconde niños, todo, la barriga crece. Claro. Y entonces, pero ya no, aquí hay un problema más social. Ese es el caso más delicado de todos. Bueno, pero aquí tenemos otro problema serio y es la discusión de dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. ¿Por cuál optamos? Es que es serio. Vamos a dejarlo ahí. Este es el tema del aborto. Tenemos el tema de la homosexualidad y el tema del famoso tweet y el caso Weslowski. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Ya volvemos. Esta noche Bueno, hace poco la iglesia también fue sometida a un tremendo escándalo. Un miembro de la iglesia, en particular de origen polaco, el exnuncio del Vaticano, un miembro importantísimo, además la representación del Papa, del Vaticano y del Papa en República Dominicana. Y también otro caso del famoso sacerdote de Juncalito, de otro polaco, de Alberto Gil, amigo del cardenal Weslowski. No, del nuncio. Del nuncio Weslowski. No, es que es Weslowski que se dice, o Wesolowski, ¿cómo es que se dice? No sé polaco. Weslowski. Bueno, nosotros pronunciamos. Muchos han dicho Wesolowski y Weslowski. No me preguntaste idioma, pero no es polaco. El tuit que escribió Monseñor Víctor Masalles, por favor, yo quiero sacarlo en este momento en la pantalla. Monseñor escribió este tuit, que ustedes van a ver a continuación, donde mencionaba, acabo de ver al exnuncio paseando por una calle romana. Sí, para mí fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Ahí está el tuit. Yo no recuerdo exactamente las palabras, pero para mí fue lo una puedes sorpresa decir. ver a Weslowski pasearse por la vía de las Crofas. Ajá. El silencio de la iglesia ha herido al pueblo de Dios. Mucha gente se sorprendió de que un obispo
y si pusiese ese tuit públicamente, esa declaración tan valiente, y lo asumió, lo vio como que estaba tirando piedras a su propio tejado, porque hasta ahora todos los temas que tienen que ver con escándalos se han manejado de una forma muy interna, salvo por cuando la prensa saca las cosas a la luz pública. Y en el mismo caso del Nuncio también fue así, que vamos a hablar de eso. ¿Por qué, si ese tuit lo hizo sin consultar a nadie, qué lo motivó a hacerlo? Y yo sé que tuvo una audiencia con el Papa al día siguiente, o en esos días, si lo conversó con el Papa, Sí, sí. y si no se arrepintió luego de haberlo hecho porque nunca más quiso hablar con nadie sobre él. Bien, hay problemas. Este es un problema que se manejó de una manera un poco diferente. Es un problema muy sensible. Primero, no es un problema de hace poco, fue del 2013. Comencemos con que se destapa en mayo del 2013, va a ser casi 2 años. Y todavía sigue en la palestra. Se ha aprovechado mucho ese tema. Y ese tema es un caso que es triste, es un caso que no hay que negar, es un caso que todo el mundo sabe más o menos la historia. La sorpresa mía fue cuando estaba en un curso de comunicación institucional. Era 28 de abril, cuando estoy sentado tomando un café con un grupo de los que está haciendo el curso y me lo encuentro en la calle. Mi sorpresa es, yo pido perdón, pido excusa, me voy y lo sigo por un tiempo. Y noto, porque no quería estar seguro de que era él y era él. ¿Él lo vio a usted? No. Entonces, ¿qué pasa? Que ya me habían dicho a mí, laicos, estaban escandalizados, que lo habían visto a él caminar por Roma. Yo no fui a verlo, a buscarlo, ni lo estaba buscando, ni siquiera, sino que ya había habido personas que estaban heridas, que decían, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se dice nada? Y yo estaba percibiendo el dolor del pueblo, el dolor del pueblo de Dios, que estaba reclamando, ¿por qué no dicen nada? Porque yo soy un obispo, ¿por qué? Y yo, pues, cuando veo a Osolowski, para mí fue una sorpresa. Entonces, a los 2 días, el 30 de abril, tengo la audiencia con el Santo Padre. Y allí cuando hablo, lo primero que él saca el tema es el del nuncio. Y cuando habla del nuncio, me pregunta en qué está el nuncio. Y yo, la pregunta va de aquí para allá, su santidad, porque yo creo que está aquí, no solamente aquí, sino que lo vi en la Vía de la Escrofa. Él me dijo, sí, tenemos que pensar en algo para una pena muy dura para él. Y le dije, santidad, va 1 año ya. Así que yo creo que estamos un poco tarde para que tenemos que irlo haciendo, porque el silencio está hiriendo al pueblo. Se lo dije así. Y él sí. Y después de eso fue que decidió poner el tuit. No, pero después de eso no, porque eso fue el 30 de abril. Y el tuit, si lo lees bien, es del 23 de junio. Sí, el tuit fue mucho Mayo, después junio, del, dos del, meses del después. viaje. 2 meses Tiempo de estuvo gracia, pensando pero- el tuit. Sí, porque después todavía me encontré con otras personas que lo habían visto y que lo habían fotografiado. Y me mostraban la foto de él caminando. O sea que parece que la Vía de la Escrofa no es un suficiente escondite para que el pueblo de Dios dominicano pueda Eso- encontrarse con él. ¿Usted sintió que hacía falta algún incentivo para que se tomara acción? ¿Por eso lo hizo? Bueno, no fue emplazando. Mire, aquí es muy importante porque al día siguiente de una vez ya me dieron la respuesta. Me vino la respuesta al día Después del- siguiente. después al del día tuit, siguiente ¿verdad? del tuit, Ah, donde se pedía explicaciones y yo expliqué simplemente que allí no había alguien que estaba acusando a la iglesia, sino alguien que estaba como pastor preocupado por un pueblo de Dios que estaba herido. Porque en situaciones como esta, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, las víctimas son primero y después el pueblo de Dios, los pequeños del pueblo de Dios también son primero. El silencio de los pastores también muchas veces ha permitido que el lobo se coma al rebaño. El silencio ha sido siempre, no solamente de los pastores, en situaciones como esta de pedofilia, en todos los campos, porque vamos a volver ahora al mundo entero, a la sociedad, es un tema difícil de sacar. Yo creo que si tu Es hijo... vergonzoso. Sí, si tu hijo se ve un caso así, hay una tentación de esconderlo, es normal, pero no se debe hacer, no se puede hacer. ¿Existía un código del silencio anteriormente? ¿Y desde cuándo existía El y si código de todavía silencio ha existe? existido en todos los estratos de la sociedad. El código de callar, de tapar. Pero en la Créanmelo. iglesia oficialmente, ¿existía un código No, del silencio? jamás en la vida oficialmente. No se supo manejar. Yo entiendo que cuando se taparon los primeros casos, con el cardenal Bernard Lowe y todos estos casos primeros, Todas las iglesias. eso sobrepasó. O sea, de repente salen todos juntos y uno dice, no puede ser. Han Es faltado, imposible. han faltado Pero castigos. salieron todos juntos, todos los de 40 años atrás. Sí. O sea, Sí. que eso fue una especie de primer golpe
que fue muy difícil asimilar. Es normal que sea difícil asimilar. Es que cuando se callan las cosas, entonces se ponen más grandes. ¿Han Eso faltado veo. castigos ejemplares? No hay la menor duda, pero se están aplicando. Nosotros tenemos, a ver, cuando comenzaron el programa estaban hablando de un castigo que se tiene que aplicar aquí, pero gracias a Dios con Wesolowski, aunque ha sido lento el proceso, se Pero se va ha a llevado a cabo. Y el caso del cura también de Juan También Calito, está 7 detenido. años. Sí, o está sea, 7 detenido ya. años. Por lo tanto, 7 años y el otro, 7 años de los de allá. Una que última no son los de pregunta. 14 más buena conducta, sino... Sobre este tema. ¿Se manejó bien aquí en República Dominicana este tema? Porque él sale del país antes de que se da a conocer públicamente el escándalo, antes de que se destapa el escándalo. O sea que la iglesia a lo interno ya se conocía y él sale antes. No es un tema, me preguntaste si se manejó bien en la República Dominicana. No es un tema en la República Dominicana, ese es el problema. Pero nuestra iglesia Él salió, él escapó. Él escapó se lo permitió. desde que, óigame, a él, según lo que estoy leyendo yo en la prensa, porque créanme que en la prensa, a él lo quisieron detener en un momento donde el diácono, el ex diácono estaba ahí ayudándole en sus proezas. Y entonces cuando se dio cuenta salió para la anunciatura aparentemente y de ahí salió para el aeropuerto. Sin embargo, Huyó. después O sea que ¿quién detiene Sí. a alguien que escapa. toma una Exacto. decisión de salir para Roma De- amparándose en la Convención de Viena? Sí. Después que se hizo público, hubo una rueda de prensa que a mucha gente le dolió, sobre todo a mucha gente creyente, le dolió esa rueda de prensa donde en cierta forma se defendió al exnuncio y al cura de Juncalito. ¿Fue un error eso? Yo entiendo que no se puede defender lo indefendible. Ahora, me pregunto si había conocimiento pleno de causa. Yo entiendo que las personas actuando en buena intención, porque si hay algo que yo dudo de verdad, es pensar que esa nota de prensa se hizo sabiendo que ocurrió eso y queriéndolo tapar. Yo entiendo que había desinformación también de parte de las personas que quisieron presentar la situación así, que entendían que no era, entiendo esto, no me puede venir de otra manera que no sea así. Y terminamos con el caso y no vamos a entrar, nos quedan 7 minutos de programa en el caso de la homosexualidad, en el tema de la homosexualidad. Ese es otro punto de discordia, vamos a decir, entre la sociedad civil y la iglesia en muchos casos, porque hay muchas personas que practican la homosexualidad y que somos testigos, la mayoría de nosotros vienen con esa inclinación desde muy temprana edad y todavía no está probado científicamente si los homosexuales nacen o se hacen. Hace poco hubo en las redes sociales una fotografía de un curso que se estaba ofreciendo para personas de una iglesia pentecostal, me imagino que es protestante, yo no sé cuál, ni quiero mencionar tampoco cuáles son los invitados y los charlistas, pero sí las preguntas que hirieron profundamente y que hacen que muchas personas los cristianos parezcamos personas estúpidas o no sé. A mí me gustaría su opinión. Las preguntas de este curso, ¿nacen o se hacen? Es una pregunta lógica que cualquiera se puede hacer. Homosexuales, ¿no? Exacto, los homosexuales. Dios creó los homosexuales. ¿Qué piensa Dios sobre los homosexuales? Todas esas preguntas se las pueden hacer cualquiera. Pero cuando empiezan a convivir con homosexuales nos pone en riesgo de contagio. O nos pone en riesgo de contagio, la pregunta. ¿Cómo evito que el mal de la homosexualidad invada mi hogar cristiano? ¿Qué actividades del hogar podrían poner en riesgo la hombría de mi marido? Esa fue la que a mí más me llamó la atención. ¿Qué tipo de correctivos se deben aplicar a los hijos con tendencias homosexuales? Cambio de roles de hombre y mujer, la caja de Pandora que hundió al mundo en el pecado. Y lo último, alimentos que provocan la homosexualidad. Oh, madre mía. Vaya, vaya, vaya. Eso corrió como pólvora por todas las redes sociales, la gente indignada, y eso contribuye con la idea de que las personas cristianas en este tema de la homosexualidad están absoluta y totalmente perdidas. ¿Qué piensa usted de ese enfoque de la homosexualidad? Bien, vamos a saltar a un enfoque. La Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos en el año 73 eliminó de una manera sorpresiva, sin discusión y sin entender las explicaciones, del manual de enfermedades mentales la homosexualidad. Es un problema mental la homosexualidad, no es un problema mental, es una condición. Es una condición en la cual
se ha probado, se ha seguido estudiando y los estudios siguen. Aunque esté prohibido durante 20 años, el resto de las asociaciones de psiquiatras no le siguieron el paso a los Estados Unidos y después sí, los estudios han seguido. Y se puede demostrar que hay presencia de mayores disturbios en las condiciones de homosexualidad, disturbios como ansiedad, como, digamos, depresión, tendencia al suicidio, adicciones, conducta compulsiva. Hay una serie de situaciones. Que también hay mucho rechazo y mucha burla. Pero eso lo Sí, puede se ha padecer estudiado también. un heterosexual también puede padecer. Claro, cosas. Sí, pero en el caso de ellos también son víctimas de mayor se han hecho estudios. Por rechazo. ejemplo, en Holanda se hizo un estudio para decir, bueno, vamos a ver por qué todavía después de 20 años donde ya no se de tolerancia, ¿por qué todavía encontramos todavía en las personas homosexuales situaciones y condiciones de problemas mentales? Ya que aquí es un país en donde ya hay tolerancia. Y se hicieron estudios, entonces se comenzaron a hacer estudios interculturales. Se hizo un estudio muy serio, son estudios muy serios, donde en Dinamarca, en Holanda, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos considerado el país de mayor hostilidad sexual dentro de esos 4, estudios de situaciones mentales, y son iguales. Y el estudio concluía que la presión social no era una condición para aumentar las situaciones de desorden mentales. Y hay otros estudios que van probando, se han hecho estudios diversos de esto, pero no es este el problema. Como iglesia, para mí, lo primero es el ser humano. El homosexual, el que tiene condición de homosexual, primero es un ser humano. Y hay que tener mucho cuidado de tratarlo de enfermo, de catalogarlo, porque Jesús no catalogó. Y no podemos catalogar. Primero que nada es un ser humano. No contagia. Y tenemos que acompañar. Yo acompaño a un montón de personas con condiciones. La Iglesia Católica homosexuales. condena el comportamiento, pero no la persona. A la persona jamás. Cuando se le preguntó al Papa Francisco, al Papa se le pregunta, y el Papa Francisco dice, cuando un homosexual quiere vivir bien su vida cristiana, ¿quién soy yo para juzgar? Y hace mucho bien, porque una persona que enfoca bien su condición y trata de vivirla adecuadamente enfocada, es una persona digna, una persona que sufre mucho, es una persona que tiene que ser acompañada y que tiene que tenérsele mucho cuidado y mucha atención. Ninguna iglesia debería cerrar la puerta a un homosexual. Sí, el problema grave aquí no es este. El problema grave aquí es la promoción de una cultura en la cual se afronta la homosexualidad promoviendo primero el orgullo, no afrontando la situación de su condición, sino ignorándola. Siéntase orgulloso. Y paséese por la calle. Es que usted cree Ahí que es el problema serio. si no es una enfermedad, no se cura. Pero podría entenderse que es que se queden trancados en su casa, ¿no es eso lo que usted quiere decir? La sexualidad, primero que nada, la sexualidad es una expresión de intimidad. Y es muy importante entender que, primero que nada, la sexualidad tiene que ser expresada, las preferencias. Yo no tengo que salir a la calle para decir que soy heterosexual. Y el otro que dice que se tira 20 mujeres también está mal. O sea, sus preferencias sexuales. Yo entiendo que no debe tratar de incidir en los demás, promoviéndola, induciéndola, porque en la mayoría de los casos en que yo he tratado, la gran mayoría de los casos de homosexuales que he tratado, vienen de situaciones inducidas, o de traumas, de situaciones diversas. Soy la mala de la película, son las 9 de la noche y no nos da tiempo para más. La última pregunta, si Colorvisión me lo permite. Si Colorvisión, en estos próximos meses se esperan cambios en la cúpula de la Iglesia Dominicana. ¿Tendremos un nuevo cardenal? ¿De quién depende eso? Tenemos entendido no tendremos un nuevo cardenal. Eso es lo que se comenta y se rumorea por la renuncia del cardenal López Rodríguez. De cardenal López Rodríguez. Sí, pero que ya ha pasado el límite de edad que establece el Vaticano. Y que él puso su no ha puesto. pasado el límite de edad. No, los 75 años. Él no puso su Para puesto a arzobispo disposición. sí, pero no para cardenal. Él no puso su puesto a disposición. De cardenal no, el cardenal es vitalicio. Bueno, pero para la elección de un nuevo cardenal se puede, ¿no? Bueno, yo digo que hay sedes cardenalicias. La República Dominicana tiene asignado un cardenal. Y así fue y así ha sido. Cardenal Veras fue durante años el cardenal y solamente cuando murió Cardenal Veras fue designado. O sea que él va a ser el cardenal hasta que muera. Entiendo que sí, pero yo no puedo leer el futuro. Pero entiendo que sí. Porque mucha gente pensaba que él cedía, que el Papa tenía que escoger. Es muy interesante la desinformación que hay al respecto. Yo pensaba lo mismo que María Cela. Sí. Si lo que se está eligiendo son las nuevas sedes de Arzobispo de Santo Domingo, Arzobispo de Santiago,
Obispo de La Vega, obispo de Barahona. Ok, O sea, el que puesto de cardenal lo que continúa. podría haber es un nuevo arzobispo de Santo Domingo, no cardenal. Bien. Sí, pero por ahora el cardenal no ha sido movido, está allí. Monseñor, que ya el Papa dijo que los nuevos no deben llamarse Monseñor, pero usted todavía se sigue llamando Monseñor. Los nuevos obispos no se llamarán Monseñor. Dijo que quería quitar ese título. Bueno, el título de Monseñor, dijo el Papa que para los que cumplen, para los que no han cumplido 65 años, no puede ser designado Monseñor. Monseñor quiere decir alguien que no sea obispo. Todos los obispos son monseñores. Bueno. Primero. Ok. Entonces, los monseñores que no son obispos, de ahora en adelante no podrán ser elegidos a menos que hayan cumplido ya 65 Me van a años. cortar. Ok, perfecto. Señores, muy buenas noches. Esperamos hayan disfrutado de esta entrevista tan interesante. Ya la repetiremos, ya veremos más adelante, porque hay tantas cosas que hablar. Como un señor Víctor Masalles. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Y a ustedes, beso grande. Mañana resumen de lo mejor de esta semana y nos vemos nuevamente el lunes. Recuerden.